El naturismo es una filosofía práctica, lo primero de todo, y como tal, pues tiene una base teórica, pero luego tiene también una praxis, ¿no? Siempre la ha tenido. Desde que surgió el naturismo clásico a mediados del siglo XIX en Alemania, toda la zona de Centro Europa, siempre se ha planteado como una práctica, vinculada a una serie de ideas, pero sobre todo una práctica. Sus antecedentes serían, así resumidamente, la medicina hipocrática, que supongo que conocéis, que es la medicina de Hipócrates, que es la medicina natural, la hidroterapia, que básicamente era un movimiento que había en el siglo XIX de curas a través del agua, de tratamientos de agua, y luego dieta vegetariana y un poquito de ejercicio y tal. Eso estuvo muy de moda entre la burguesía, sobre todo del siglo XIX europea, y después el vegetarianismo, que también estaba muy ligado a la burguesía europea y también a la tradición, digamos, al trascendentalismo cristiano. Todo eso, pues al final confluyó en el naturismo, fue, digamos, dibujando lo que luego sería el naturismo que entendemos como clásico, ¿no? Hubo un proceso en la zona de Alemania que se llamó el Movimiento de Reforma de Vida, que también incluyó los planteamientos naturistas y confluyó con el naturismo porque era una reacción, digamos, de los jóvenes hijos de los burgueses de Europa Central que reaccionaban contra lo que entendían que era una artificialización progresiva de la vida, ¿no? La revolución industrial provocó un éxodo rural, provocó una serie de hacinamiento de las ciudades, provocó una serie de pauperización de la gente, de empeoramiento de su salud, etc. Y pues toda esta juventud desencantada de lo que les venía encima, ¿no? Pues digamos que se rebelaron contra eso y fomentaron un nuevo concepto sobre la vida que estaba muy relacionado tanto con lo que se ha dicho de medicina hipocrática, de vegetarianismo y tal, como por un retorno hacia el campo, hacia la vida rural, el contacto con la naturaleza, etc. Eso en España también tuvo un reflejo, o sea, se introdujo en España a través sobre todo a principios del siglo XX, a través de las sociedades vegetarianas. En Madrid, por ejemplo, la Sociedad Vegetariana Española se fundó en 1903, en Cataluña fue en 1908, entonces ya en esa época, o sea, a finales del siglo XIX, principios del XX, había toda una serie de ambientes, sobre todo burgueses, donde se practicaba el vegetarianismo, se practicaba la hidroterapia, se practicaba el hipocratismo y donde se empezó digamos, a pergeñar, ¿no? a crear este concepto de naturismo español, ¿no? Que al principio estuvo muy ligado a médicos. O sea, al principio eran unos cuantos médicos que iban a las charlas, a los grupos vegetarianos, daban unas charlas sobre salud natural y luego eso fue poco a poco calando en otros ámbitos de la sociedad, sobre todo ya las clases populares, el movimiento obrero, etc. Y de ahí digamos que fue cuando el movimiento naturista, que era burgués básicamente y ni siquiera era reformista, era absolutamente tradicional, empezó a tener otras connotaciones, ¿no? Y de ahí surge el naturismo libertario. Coincidió también con el higienismo, que fue una rama, digamos, también dentro del pensamiento burgués, que estuvo muy en boga en el siglo XIX, que básicamente lo que venía a decir es que el cuerpo social, la sociedad, estaba enferma por todo el tema de la pobreza, ¿no? De la industrialización, la pobreza, etc., la enfermedad, que entonces era tremendo, ¿no? El impacto de las enfermedades. Entonces necesitaban sanear lo que se llamaba el cuerpo social, que viene de una visión organicista, biologicista, ¿no? de la sociedad, entendiendo la sociedad como un cuerpo, ¿no? Que tiene sus órganos, sus partes, sus funciones, y que si hay una parte que no funciona bien, pues hay que intervenir médicamente sobre ella, para que funcione bien. Esto se traduce al final en necesitamos obreros que vayan a las fábricas a trabajar, y los obreros se ponen enfermos, a ver quién va. Entonces, bueno, pues al final se establecieron toda una serie de planteamientos intervencionistas desde diferentes puntos y con diferentes profesionales, digamos, para intervenir el cuerpo social, ¿no? Y eso también se ligó mucho con el naturismo, tiene muchísimo que ver. Dentro del movimiento libertario, digamos que el naturismo tuvo un impacto o una resonancia mucho mayor dentro de la rama individualista. Sabéis que dentro de la familia de los anarquismos, ¿no? Pues hay una que es el anarquismo individualista. Y esto, ¿por qué tuvo este impacto en esta rama en concreto? Porque los individualistas creían en el acto individual, por encima del acto de la masa, digamos, para resumir muy resumidamente. Max Stirner, por ejemplo, que es uno de los padres del individualismo anarquista, decía que la revolución social
representa la negación de un dominio que puede ser fácilmente sustituido por otro dominio, mientras que la rebelión individual, egoísta que la llamaba, la autoliberación, representa la abolición del dominio en sí mismo. ¿Vale? Cuando el individuo se libera a sí mismo, ya no hay nada que se le pueda poner por delante, ¿no? Es un poco así. Entonces, claro, esta idea cuajaba perfectamente con lo que os acabo de decir, con la dieta. Cuajaba perfectamente con el planteamiento de tenemos que intervenir en nuestra propia vida, ¿no? Como individuos, para estar lo más sanos posibles, para estar lo mejor posibles, porque solamente así seremos capaces después de llevar a cabo la transformación social. Esto que puede parecer bastante coherente, bueno, digamos que lo que pretendían es que la revolución fuera una revolución cotidiana, una revolución individual y cotidiana. Y ya, a partir de ahí ya hablamos de otras cosas, pero primero eso, porque si no hacemos eso, pues al final ¿quién va a hacer la revolución, ¿no? Entonces, eso que parece de sentido común, no lo es tanto, porque en la época de la que hablamos, a principios del siglo XX, había otra rama dentro del anarquismo, que es el anarquismo clásico, el anarcosindicalismo, que viene de los grandes pensadores, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del XX, como Kropotkin, por ejemplo, ¿no? En donde lo que estaba más en alza era la fuerza del número. O sea, se buscaba más el efecto revolucionario a través de la fuerza del número. Nos constituimos en sindicatos, formamos sindicatos amplios, ¿no? con miles o con millones de afiliados, y eso nos da una fuerza como clase obrera que nos da una capacidad, ¿no? De intermediación con el patrón, con el capital, etc. Claro, eso tiene su sentido, pero choca directamente con la posición del individualismo. Y ahí tuvieron una serie de debates muy interesantes, en donde bueno, pues cada uno tenía sus razones, sus lógicas, y es muy interesante de contrastar. Dentro del naturismo, otro concepto que me interesa mucho que entendáis, que creo que es una de las cosas que este libro aporta de manera novedosa, porque hay otros libros que tratan sobre el naturismo libertario que probablemente conoceréis, y no son muchos, pero los hay. Y la verdad es que abordan muy bien el naturismo libertario, que es una idea muy interesante sobre lo que fue, pero desde mi punto de vista adolecen de dos cosas. Una, de que no desarrollan las ideas que son base del naturismo libertario, tanto desde el naturismo como desde el anarquismo, no las desarrollan en profundidad, de manera que tienes una idea un poco confusa de cuál es el sustrato ideológico de todo esto, y que en este libro sí se hace, por ejemplo. Y otra cosa es que no se habla nada sobre el degeneracionismo. Bueno, fue propuesto por el psiquiatra francés Benedict Augustin Morel en 1857, concretamente. ¿No? A raíz de ese proceso de degeneración, también teorizó que incluso había una serie de estigmas que aparecían, estigmas físicos y estigmas también psicológicos, que podían marcar a los degenerados, ¿no? Y a raíz de eso pues, se desarrolló toda una teoría tremendamente potente en la época, que se ligó con muchas otras teorías que también son de aquel momento. Dentro del anarquismo individualista, hubo una serie de personas que empezaron a darse cuenta de todas estas corrientes que se habían venido desarrollando dentro del ámbito burgués y del ámbito del reformismo médico-social del siglo XIX, que pretendían básicamente hacer una intervención sobre la clase obrera, porque criminalizaban a la clase obrera. Al final la degeneración era siempre sobre los pobres, ¿no? Y veían que eso había que solucionarlo, y los anarquistas dijeron, vale, no vamos a negar esto, porque esto es científico. O sea, no se trata de negar la evidencia científica, se trata de llevarnos esto a nuestro terreno. ¿Cómo lo hacemos? Transformando esas corrientes, introduciéndoles a todas esas corrientes una visión de clase, al final, ¿no? Tienen que darle la vuelta a todas estas teorías burguesas, introducirles la perspectiva revolucionaria, la perspectiva de clase, y plantear una praxis, ¿vale? Entonces, ¿esa praxis cuál es? El naturismo. Así de simple. Y esa es la manera en la que se une anarquismo, degeneración y naturismo. O sea, realmente el anarconaturismo no inventó nada, simplemente adaptó lo que ya había, ¿no? La primera de ellas sería el neomalthusianismo. Digo neomalthusianismo porque los seguidores del reverendo Malthus, allá por el medio del siglo XIX, un poco más adelante, se dieron cuenta de que los argumentos de Malthus para limitar la procreación, que básicamente era pues, que la gente tuviera abstinencia sexual y luego que hubiera catástrofes que pudieran matar gente, digamos, pues terremotos, incendios, enfermedad, toda una serie de cosas que realmente hacían una criba, ¿no? Él estaba muy a favor de que eso sucediera y que no se restringiera, y que el Estado
o bueno, el Estado, entonces no había, pero la figura así, digamos, el Estado o la beneficencia, por ejemplo, la caridad, no interviniera sobre los pobres, porque si intervenía sobre los pobres les ayudaba a vivir, y de lo que se trata era de que se murieran. Entonces, los seguidores de Malthus, bueno, que no tenían ese planteamiento, empezaron a teorizar sobre, bueno, a teorizar y a poner en práctica la anticoncepción por medios artificiales. Eso se llamó neomalthusianismo para diferenciarlo de lo anterior. Dentro del movimiento libertario hubo un pedagogo anarquista que a finales del siglo XIX, Paul Robin, que a finales del siglo XIX fundó la Liga para la Regeneración Humana y promocionó el neomalthusianismo desde una perspectiva libertaria. Llegó a España esa teoría desde la mano por ejemplo, de personas como Mateo Morral, Ferrer Ibarria, que fue el padre de la escuela moderna, Luis Bulfi, por ejemplo, que publicó un panfleto que se llamó Huelga de Vientres, y fue una de las primeras publicaciones que se hizo enfocadas directamente al neomalthusianismo y enfocada directamente a la mujer, ¿vale? Porque como veremos a lo largo de todo este rato, todo esto al final tiene que ver con la mujer. La mujer es la llave de todo, ¿no? La mujer tenía que hacerse responsable de su propio proceso, tanto de su sexualidad como de su proceso de maternidad, que no se podían tener hijos, digamos, así como cuando Dios quiere, ¿no? Que es como se hacía antes, y que esa era la única manera, ¿no? de controlar, de combatir la pobreza, porque cuantos más hijos tuviera una familia pobre, evidentemente, cuantos más hijos tuviera, pues más pobres eran, ¿no? Más dificultades tenían, más dinero necesitaban, más trabajo tenían que asumir en cualquier condición y por lo tanto no se salía de ese bucle, ¿no? Y pues su solución era promover la maternidad consciente, porque la mujer a finales del siglo XIX, principios del XX, tenía básicamente un papel que se llamó el ángel del hogar. Ella, su cometido vital era la reproducción y el cuidado de la prole. Entonces su tarea era básicamente la procreación y el cuidado de los hijos y la transmisión de los valores morales, que entonces eran los valores religiosos y los valores de la convención burguesa, ¿no? El tradicionalismo. Y esto era un escollo fundamental que había que salvar. Ligado al neomalthusianismo, prácticamente confeccionando un solo planteamiento, porque son indisolubles uno del otro, nos encontramos con la eugenesia, que fue otro de los grandes debates que hubo, no solo en el movimiento naturalista libertario, sino en la sociedad europea y española de finales del siglo XIX y principios del XX. Esto apoyaba todas las tesis de criminalización de la clase obrera, evidentemente. Y el anarquismo necesitaba dar la réplica también. Y lo hizo. Y lo hizo de la manera en la que os he dicho antes, teorizando que se está produciendo una selección invertida. La lucha por la vida, que solo en la especie humana existe entre ejemplares de la misma especie, es producto forzado del régimen económico que toleramos. Ella conduce no al predominio de los más fuertes o resistentes, sino a la selección de los menos escrupulosos, de los más inmorales, o de los privilegiados por la fortuna o por la herencia económica. Es una selección aberrante y deforme, antinatural y odiosa, decadente y degenerativa, vergonzosa e inhumana. ¿Por qué es interesante también este esfuerzo, ¿no? por ennoblecer la clase obrera y por combatir el degeneracionismo? Pues porque el degeneracionismo, como os he dicho al empezar la charla, tuvo una derivada que ahora se ve gracioso, pero en su época era serio, que era, la escuela, hubo dentro del nacimiento de la criminología, hubo un criminólogo que se llamó Cesare Lombroso, que fundó la escuela positivista italiana, y este hombre, que tenía una cruzada personal contra los anarquistas, escribió un libro que se llama así, Los anarquistas, y en él reproducía las palabras de un juez amigo suyo, con el que colaboraba, que decía: no he visto todavía un anarquista que no sea imperfecto o jorobado, ni he visto ninguno cuya cara sea simétrica. Además de eso, que aportaba pruebas de la criminalidad de los anarquistas, pues por ejemplo decía el uso de jerga, llevar tatuajes, la falta de sentido moral, que yo entiendo que se refería al sentido moral tradicional, ¿no? Porque al final moral tenemos todos, o el altruismo excesivo, ¿no? Pues por ejemplo, una persona como Durruti, ¿no? que cuando muere pues no lleva nada, o sea, no tiene pertenencias, todo lo da, ¿no? A la revolución. Pues ese tipo de cosas le parecían muy sospechosas y le parecían síntomas inequívocos de degeneración y de criminalidad. Y entonces desarrolló la teoría del criminal nato,
nacido ya criminal. Y el prototipo de ese criminal fue el anarquista. Entonces, claro, eso tuvo mucha repercusión dentro de los ambientes intelectuales burgueses de la época, ¿no? Y los anarquistas necesitaban también rebatirlo. De hecho, uno de los grandes teóricos anarquistas españoles, Ricardo Mella, escribió un libro que se llamó Los anarquistas de Lombroso, que se dedicaba básicamente a rebatir todo lo que Lombroso afirmaba, ¿no? Vale. Otra de las patitas, de las ramas dentro del corpus teórico-práctico del naturismo libertario, que viene también ligado a todo lo anterior y que es, digamos, la llave de todo esto, es la educación sexual. La educación sexual era fundamental porque consistía básicamente en la renovación de la moral sexual, de la moral tradicional y de la moral sexual tradicional. España, como os podéis imaginar, a principios del siglo XX, pues era un país dominado por el oscurantismo religioso, por la doble moral en la que se veía a la mujer, por ejemplo. Volvemos una vez más a la mujer. La mujer era vista, por un lado, como objeto de deseo, ¿no? La mujer era la prostituta, era el pecado, el objeto de deseo, y por otro lado era el ángel del hogar, la transmisora de los valores, ¿no? Como algo puro, ¿no? Era una sociedad puritana, una sociedad con mucho pudor, es decir, mucho miedo al desnudo, por ejemplo, mucho temor al cuerpo y a su fisiología, por desconocimiento absoluto, ¿no? Porque la Iglesia siempre ha censurado todo ese tipo de conocimiento. Por ejemplo, las mujeres con su propia menstruación, ¿no? Los órganos genitales, el proceso de reproducción, todas esas cosas la gente no tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaba. Para los anarquistas, la construcción de una nueva moral sexual y de una nueva moral en general era fundamental y se hacía en base a dos aspectos. Uno, lo que hemos dicho, la liberación de la mujer, tanto económica como vital, como sexual, como moral, ¿no? Y la superación del patriarcado. Y por otro lado, la instrucción. También hubo un debate en torno a esto, porque claro, la mujer al final era la depositaria de esos nuevos valores, pero dentro del ámbito libertario no todos los modelos de mujer valían. También dentro del ámbito libertario naturista, me refiero. Porque también había en esa época una nueva mujer surgiendo, que era lo que se llama la mujer moderna, que era un poco, digamos, el subproducto de la industria del consumo, que estaba en esos momentos empezando a desarrollarse, ¿no? Tanto el cine, como las novelas, bueno, como toda la sociedad de consumo, ¿no? Entonces, había un prototipo de mujer que quería sumarse a todo eso, ¿no? Que quería consumir, que quería salir a la calle, que quería comportarse como hacían los hombres, quería fumar, quería beber, quería cortarse el pelo, quería llevar pantalones, quería hacer deporte, todo ese tipo de cosas. Para las mujeres anarconaturistas eso era algo que había que evitar a toda costa. Primero porque incluía comportamientos nocivos, como era fumar, beber, etc., trasnochar, ¿no? Irse de juerga, todo esto, ¿no? Y después porque era un prototipo de mujer que negaba lo que ellas entendían que era la feminidad y lo que ellas entendían que era la posición natural de la mujer, que era la procreación, pero desde un punto de vista revolucionario, ¿vale? Entonces tenían que llevar a cabo todo ese proceso revolucionario de transformación y de concienciación de la mujer, que la mujer se liberase, pero para cumplir su cometido como madre dentro del proceso de transformación revolucionario, ¿no? Porque ella era la transmisora de los valores eugenésicos, o sea, tenía que formar la moral y además tenía que formar en los hábitos, ¿vale? Que iban a hablar con el nuevo hombre, con la nueva mujer, capaz de llevar a cabo la revolución, ¿no? Bueno, luego también hubo otra derivada dentro de esto, que sería el anarcofeminismo. Os sonará la Asociación Mujeres Libres y la Publicación Mujeres Libres. Ellas no eran naturistas, pero sí que confluían con el anarconaturismo en algunas cosas muy importantes, sobre todo a nivel de educación sexual y de relaciones afectivo-sexuales, como por ejemplo la desvinculación del coito y la reproducción, algo fundamental, ¿no? Por eso hemos hablado antes de los métodos anticonceptivos, ¿no? Si la mujer no podía hacer ese proceso de desvinculación, estaba condenada a la crianza y al hogar. Reivindicar, por ejemplo, el placer sexual femenino, que era algo que estaba negado. A finales del siglo XIX se negaba que la mujer tuviera un placer sexual parecido al del hombre, ¿vale? Por ejemplo, el aborto libre y incluso el rechazo a la maternidad, ¿no? Y luego estaba pues, la libertad y la autonomía afectivo-sexual, que era pues, básicamente eso, ¿no? La pluralidad amorosa. Eso nos lleva a otro de los puntos del
naturismo libertario, que era el amor libre. Dentro del movimiento anarquista, el amor libre se ha teorizado durante todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, pero se teorizaba básicamente como las uniones libres, que eran, digamos, un rechazo a la sanción religiosa o a la sanción administrativa del matrimonio, es decir, que el matrimonio fuera validado por la Iglesia o por el juzgado. Ellos se oponían a eso y planteaban las uniones libres, simplemente, sin pasar ni por un lado ni por el otro. Evidentemente, uniones heterosexuales y monógamas. Dentro del movimiento anarconaturista, con todo el tema de la renovación, de la moral y de las nuevas relaciones afectivos sexuales, pues claro, se planteó un debate también en torno a esto, ¿no? Porque hubo mucha gente que dijo, no, hay que salir también de los estándares, como por ejemplo la monogamia, ¿no? Porque eso al final es una subversión también contra las convenciones, porque al final la monogamia pues, es la manera de transmitir la manera que tiene el patriarcado de transmitir el patrimonio. Y hubo planteamientos muy interesantes, entre los que destaca sobre todo el de Émile Armand, que fue un no sé si es anarcoindividualista, fue un anarcoindividualista francés, muy activo, también en prensa española, y Armand lo que venía a fomentar básicamente era lo que llamó la camaradería amorosa. Dejaba claro que consideraba la pareja y la familia convencionales incompatibles con el espíritu anarquista. Veía la primera como una forma de propiedad, una relación antinatural, basada en la avaricia y en la posesión, y a la segunda como una réplica del Estado a pequeña escala, lo que os he dicho antes, básicamente. Criticaba que en el amor libre monógamo se hiciera caso omiso de los amores laterales, atomizándose y ensimismándose los miembros de la pareja en su pequeña burbuja de dos, hasta el punto de ver y sentir las cosas de igual modo. Esto os puede sonar porque es que sigue habiendo relaciones así por todos lados, ¿no? Adoptar las manías del otro y aislarse del exterior, resultando en una progresiva falta de iniciativa y en un empobrecimiento afectivo y vital. Reconociendo que el amor comprende diversos temperamentos, validaba cualquiera, siempre que respondiera a las verdaderas necesidades de las personas y a su libre elección, ¿no? Promocionaba encuentros, sobre todo en París y luego en otros sitios, en otras ciudades europeas, donde la gente pues, podía ir a encontrarse y tener prácticas sexuales sin mayor implicación, sin compromiso, sin mayor implicación. Y eso le parecía, él lo planteaba como algo muy revolucionario porque era una manera de ir más allá de las relaciones personales, ¿no? De compartir más allá. Dentro de los círculos anarconaturistas españoles, bueno, no se veía tan claro. Y en realidad no andaban muy descaminados, porque lo que pasaba dentro del ámbito libertario es que la teoría estaba muy bien, todo el mundo defendía la teoría, no tenían dudas, pero la práctica no seguía la teoría. Entonces, cuando se teorizaba sobre amor libre o sobre la liberación de la mujer, se hacía de manera teórica, pero cuando luego uno bajaba a la realidad de la vida cotidiana, las cosas eran de otra manera. Entonces, hay muchos artículos en los que, por ejemplo, Federica Monseni o María Lacerda de Moura, que fue una anarquista brasileña muy activa también en nuestras publicaciones, pues hacían muchos alegatos en prensa contra esa doble moral. Ella decía que hay una libertad y una acracia solo para hombres. Entonces metía muchísima caña con esto, sí. Y decía, donde la mujer queda como matriz fecunda e inagotable, destinada a producir o los soldados burgueses o bien los soldados rojos de la revolución social. Para acabar con los conceptos del anarconaturismo, solo nos queda hablar de nudismo. La desnudez, como os podéis imaginar, era una ofensa al pudor. O sea, que una mujer enseñara los tobillos, por ejemplo, enseñara el brazo entero o enseñara el escote o cualquier cosa así, era una ofensa al pudor. Claro, y se producía la paradoja de la ocultación, ¿no? Porque, por un lado, la moral burguesa decía que había que ocultar el cuerpo, pero por otro lado, el cuerpo se convertía en objeto de deseo precisamente por ser ocultado. Entonces, claro, se producía el efecto contrario del que se quería conseguir, ¿no? Y esto fue identificado perfectamente desde distintos ámbitos y desde el naturismo libertario también. Esto hubo varios debates, porque dentro del naturismo español se prefería que el nudismo se hiciera de manera privada, porque bueno, pues por el pudor, pero dentro del naturismo se fomentaba, hubo grupos que fomentaban el nudismo público porque era una manera al final de rebelarse contra las convenciones, ¿no? Y eso lo que les interesaba era un poco pues agitar el avispero, ¿no? y que se produjeran debates, ¿no? Y luego tenía que ser mixto, porque claro, al final se trataba de acostumbrar a los niños y a las niñas a normalizar el estar en convivencia desnudos, ¿no? Y que luego se evitaran todos los trastornos
psicosexuales que podía haber en la edad adulta. Había una serie de condicionantes sociales, culturales, atmosféricos y prácticos que hacían inviable el nudismo integral cotidiano. Pero sí que cabía una crítica al vestidismo. El vestidismo al final no era simplemente el llevar ropa, sino el identificarnos a través de la ropa, ¿no? La ropa al final dice quiénes somos, dice a qué clase pertenecemos, dice cuáles son nuestras creencias, dice mucho de nosotros, ¿no? Entonces, criticar la identificación a través de la ropa era muy importante porque solamente a través de la desnudez física podíamos llegar a lo verdaderamente importante que era la desnudez espiritual, es decir, a relacionarnos de igual a igual entre las personas. Yo he hecho un desglose un poco así como general del libro. En el libro se abordan más aspectos que los que yo he dicho aquí. Uno de ellos es el vegetarianismo y la defensa de los animales. El veganismo, o lo que podemos entender como el antiespecismo, un proto-antiespecismo, un proto-veganismo, no es de ahora ni de hace 50 años, es del siglo XIX. Había por ejemplo, una activista francesa que se llamaba Maria Watt, que era súper radical, era, digamos, para mí una de las primeras antiespecistas militantes y activistas. Y era un tío súper potente en la defensa de los derechos del animal, de los derechos, entonces no se decía de los derechos, pero la defensa de los animales y realmente un planteamiento antiespecista. Aparte de eso, dentro del naturismo hay una cosa evidente, y es que la alimentación cárnica tiene una repercusión negativa sobre la salud. Es muy importante, sobre todo si el resto de la alimentación que podría contrarrestar eso no está. Porque claro, la gente comía muy mal. Bueno, es que la gente se moría de hambre. Entonces, claro, los pobres se morían de hambre, comían pan, básicamente, y pues el comer carne, al final, era como, dentro del movimiento burgués naturista, era pues, una de las maneras de perjudicar al cuerpo. Entonces ellos luchaban contra eso, vamos, era una de sus puntas de lanza de su lucha, dentro del naturismo clásico. Dentro del anarquismo, el vegetarianismo tiene una tradición larga también. Está muy ligado al ámbito rural por aquello de la pobreza, porque al final comprar carne era muy caro, pero comer verduras pues era una cosa que más o menos se podía hacer cuando tenías huerta, etc., ¿no? Entonces, bueno, digamos que por ahí el vegetarianismo está muy ligado a la tradición obrera. Pero es verdad que todos aspiraban a comer carne. Claro, comer carne era un símbolo de riqueza, ¿no? ¿Dónde colocaría el narcoprimitivismo dentro de la familia anarquista? No, de ¿Cómo lo relacionaría con esto? Sí. Pues temporalmente sería a finales del siglo XIX, sí, básicamente, en Francia, dentro de un movimiento que se llamó el movimiento Naturien, que tuvieron varias publicaciones y eran muy activos, eran muy poca gente, pero eran muy activos. Y su planteamiento era súper radical. O sea, rechazo a la artificialidad industrial, rechazo a las formas de vida moderna, retorno a la naturaleza, rechazo de la ciencia. Al final se disolvieron, pero algunos de ellos se dedicaron a viajar por diferentes sitios intentando llevar las teorías estas de lo que podría ser un anarcoprimitivismo perfectamente. Y entonces en España, la revista Blanca, conocieron la existencia de este grupo y les invitaron a participar, entonces se publicaron 2 artículos en 1902 y 1903, me parece, y eso fue lo primero que se publicó. Pero un amigo de uno de estos autores se llamaba Albano Rosell. Albano Rosell era español, era también pedagogo, era escritor, era pensador y era naturista, y era anarquista también. Y Albano Rosell, digamos que fue el gran pionero del naturismo libertario. ¿Vale? Y Albano Rosell defendía las tesis anarcoprimitivistas, aunque entonces no lo llamaban así, pero bueno, anticientificistas, ¿no? de rechazo de la artificialidad y tal. Y él fue realmente el que inició el naturismo libertario en España. O sea, es, digamos, el primero que puso, ¿no?, negro sobre blanco sobre lo que era esto del naturismo libertario, y en la década del 10, más o menos, y a raíz de ahí pues, hubo otros como Adrián del Valle y como otros muchos, pero él fue el primero y está directamente ligado con esa tendencia que después desapareció. Después de la guerra civil, ya evidentemente todo el discurso narconaturista, tantos otros, desaparecieron. El naturismo quedó, incluso los propios naturistas clásicos también se les persiguió y se les encarceló, que no eran anarquistas.
quedaron 2 o 3 médicos franquistas, básicamente, que ejercieron el naturismo y después no hubo nada más. Pero sí que es verdad que en los años 70, cuando ya el franquismo estaba decayendo y tal, ya como había otra vez el movimiento obrero, todo esto, es cuando empezó cuando ya en España empezó a reflejarse todo el movimiento de la cultura underground y del New Age y del movimiento hippie y tal, las drogas y todo esto, pero hubo un reflejo también de un intento de recuperación del naturismo libertario. Hubo revistas como por ejemplo La Bicicleta, revistas como Integral, de Quincha Susena, bueno, muchas revistas así de ámbito libertario y tal, que hicieron pequeños intentos de recuperación de pequeños discursos, bueno, de alguna jornada y tal, pero incluso hubo alguna revista que intentó recuperar artículos de los autores clásicos del naturismo. Pero ¿qué pasa? Que eso yo lo intento explicar un poco al final del libro, es una valoración personal. En esa época era imposible que hubiera una continuidad del naturismo libertario entendido de manera clásica. Por ejemplo, porque desde mi punto de vista toda la frustración que generó la promesa del estado del bienestar dentro de la clase obrera, o sea, cuando la socialdemocracia implementa el estado del bienestar y parece que eso nos va a conducir a todos a la salvación, y después se produce la deslocalización industrial, se produce un proceso de desencanto con respecto a ese sueño, ¿no?, del estado del bienestar y de la socialdemocracia, y se empieza a utilizar como desde un desencanto, por ejemplo, que lleva a la juventud a castigar su propio cuerpo mediante las drogas como acto de rebeldía. Y por ejemplo, las jornadas libertarias que se celebraron en Barcelona en el año 77, donde por cierto vino Federica Montseny, claro, pues yo me imagino, yo me pongo la piel de Federica Montseny y se me prendían los pelos como escarpias, porque al final la gente lo que se dedicaba era a fumar porros, beber alcohol y drogarse todo el día. Y claro, para ella eso sería impensable absolutamente, ¿no? Porque ella no era naturista per se, pero sí le daba un valor tremendo a toda esta tradición, ¿no? Pues nada, muchas gracias otra vez por venir y que aquí tenéis el libro que los compañeros de la neurosis han hecho posible y nada, gracias a ellos, gracias a vosotros y seguimos. ¿Vale? Gracias.